Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestras prácticas. Eh, Encantado de que estén acá. Es bonito el desarrollo de esta actividad, bonito y significativo. Hoy día tenemos un tema interesante, tenemos un tema eh, bien sensible también. Pero antes me gustaría preguntarles si tienen algo que compartir o algo que preguntar. ¿No? Hola, Vale. Hola. Ah, no te preocupes, siempre la voy guiando mucho. Eh, bueno, recordarles, ¿no?, que ayer partimos el martes, inauguramos el martes, y que ese tiempo, yo sé cómo funciona esto y toda la cuestión, seguramente ahí se va a ir formando un grupo, pero que ustedes tienen, es parte de, cuando les entrego esa tarjeta Mindfulness Pass, incluye el día martes para que asistan cuando quieran, tanto online como presencial, ¿ya? No vayan a creer que es verdad lo de la tarjeta, ¿eh? Para que no me la anden cobrando. Ya. Bueno, les envié un pensamiento de Lao Tse que tiene que ver con lo que quiero o sea, que es lo que les traigo para que conversemos. Nosotros estamos siguiendo rigurosamente el libro de John Kabat-Zinn de Mindfulness para principiantes. Y ahí hay una cita que es la que uní, digamos, con este tema que ya voy a explicar, ya voy a contar. Entonces, quiero leerles la cita de John Kabat-Zinn primero, que es bien interesante, y de ahí nos vamos a enganchar a eso. Él dice, ¿quién está respirando? Así parte el, el texto. ¿Quién está respirando? Y dice, es un error, por más que repitas de continuo, estoy respirando, creer que eres tú quien está respirando. Mira, por supuesto que estás respirando. Pero veamos este punto con más detenimiento. Si realmente fuésemos nosotros quienes respirásemos, hace mucho tiempo que habríamos muerto. Nos habríamos distraído por esto, por aquello, y en el momento menos pensado estaríamos muertos. Dice Alejop acá. Suenan raras, Alejop, como hay otras expresiones más latinas que Alejop. Bueno, estaríamos muertos. Pero eso no es lo importante. No hay en ti quien quiera que seas nada responsable de que tu cuerpo respire. De ello se ocupa perfectamente el tallo cerebral, y lo mismo podríamos decir con respecto al latido cardíaco y a muchos otros aspectos de tu funcionamiento biológico. Quizás influyamos de alguna forma, especialmente en el caso de la respiración, en su expresión, pero en modo alguno podemos concluir que seamos nosotros quienes estemos respirando. La cosa es mucho más sorprendente y misteriosa que todo eso. Este tema es crucial en el yoga que hacemos nosotros. Y creo que en el libro no es una, yo creo que si lo lee mucha gente, esto que estamos hablando hoy día, creo que no le darían tanta importancia, como nosotros tenemos que darle importancia porque tiene que ver con la actividad que hacemos específicamente acá. Eh, el yoga se, el yoga habla de una energía que es la energía pránica, así se llama, el prana, que es la energía con la que funcionan las cosas en el universo. ¿Ok? Entonces, bien interesante porque... ya estoy grabando, ¿cierto? Sí. Porque John Kabat-Zinn dice, a ver, si realmente fuésemos nosotros, o sea,
nuestro yo, el que estuviese a cargo de la respiración, realmente nos moriríamos todos, po, porque inmediatamente o sea, no inmediatamente, al poco rato de estar respirando nos distraemos. Y cuando nos distraemos dejaríamos de respirar o tendríamos unos problemas respiratorios horribles. La respiración funciona por sí sola, como funciona por sí solo el latido cardíaco, como funciona por sí sola la circulación de la sangre, por sí, como funciona por sí solo un millón de elementos con los que funciona el cuerpo de manera autónoma, que nosotros no los controlamos, pero está funcionando ahí en el cuerpo de manera natural, ¿verdad? Y así como eso ocurre en nuestro cuerpo, es la razón de por qué las hormigas van en filita, es la razón de por qué los ríos van cayendo desde las montañas con los deshielos, es la razón de por qué los planetas giran alrededor del Sol. Es un movimiento natural que no depende del control humano, simplemente es un movimiento que existe. Y eso es muy bonito e interesante al mismo tiempo, porque la mente humana está hecha en gran parte para controlarlo todo. Su naturaleza, eso que hemos hablado, su naturaleza de sobrevivencia. Eh, Esa mente humana que tenemos siente de alguna manera, o mucho hemos sentido, depende del grado de conciencia que tengamos. Y con esto no estoy haciendo una diferenciación de nada, yo estoy en el mismo ruedo que ustedes. Cree que lo controla todo, que la vida casi, o sea, nos vamos a morir y prácticamente el mundo, la Tierra va a dejar de girar el día que nos muramos. Es muy curioso eso, ¿eh? Nada que ver, me voy a meter en otro terreno así súper rápido, pero es increíble cómo hasta las personas más importantes del mundo, estamos hablando de grandes dirigentes, fallecen. Ellos deben creer que con el ego que normalmente tienen personas que, muchos de ellos, no digo todos, pero deben creer, hoy el día que me muera esta cuestión ya no tiene sentido. Y te das cuenta que al mes y menos del mes ya la organización, a mí parece un nuevo dirigente, ya lo recuerdan de vez en cuando. Y eso es para nuestras vidas. Si un día nosotros no estamos, tenemos un accidente, no quiero ser trágico con esto, nos van a reemplazar. La vida no depende de esto. Pero la mente nos dice todo el tiempo control, 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 control. Eh, y, y resulta que esta energía de las que le hablaba, que es esta energía natural que está en nuestro cuerpo, que está en el latido cardíaco, que está en la respiración, que está en la circulación de la sangre, etcétera. Esa energía que funciona por sí sola, la invitación de este yoga es a salir de lo que, y de esta actividad, quizás es de las cosas más importantes, por no decir lo más importante. La invitación de esta práctica es salir de la energía de lo mental, del control mental, de, del, como del aferramiento a las cosas, de creer que no somos el titiritero, es lo correcto, ¿cierto? El que tiene los hilos, que tenemos los hilos de nuestra vida, que todas las cosas dependen de nosotros, a soltar ese control y subirnos a esa energía. ¿Qué es lo que ocurre si es que en vez de creer que todo descansa en nosotros, en vez de tener esa neurosis de que todo descansa en nosotros, nosotros dijéramos, vamos a descansar en la energía que tiene el cuerpo, nuestro propio cuerpo, y que tienen las cosas per se, la naturaleza, las situaciones? Entonces, si se dan cuenta, por eso, por ejemplo, cuando estamos en Shavasana, por eso es la posición más difícil del yoga, porque nuestra mente es tan poderosa que cuando estamos extendidos en el suelo, nuestra mente puede estar en otro lado. Entonces, necesitamos sentir el peso del cuerpo, dejarnos ir por la gravedad, soltar las resistencias mentales y recién ahí vamos llegando acá
El cuerpo está ahí, pero nosotros nos tomamos un tiempo para llegar, ¿sí? Entonces, cuando necesitamos, hay muchos estudios. Yo estoy leyendo un libro de la Nazaret castellano que me regaló la Pati, súper bueno, que se llama, ay, no me acuerdo, el de las mariposas. Bueno, en fin, pero un libro, el libro más famoso de ella, y que habla de la importancia de la respiración, de la conexión con la respiración. Como cuando estamos estresados se nos aprieta la respiración y de hecho cuando estamos muy estresados ocurre el momento en que estamos, tenemos estas sensaciones y cuando las situaciones están muy difíciles nos falta la respiración. Y como la respiración, que es algo que está natural, que nace con nosotros, que cuando nos conectamos con esa respiración, ocurren muchos procesos cerebrales de apertura del criterio, de apertura de la mirada, por el solo hecho de respirar y conectarnos con la respiración natural. No con esa respiración que podríamos creer que, o querer controlar, sino que fíjense, cuando hacemos esta práctica nos conectamos en la respiración y la indicación, sientan la respiración casi como si fuera la respiración de otra persona. Lo que estamos diciendo, conéctense con esa energía natural del cuerpo, del universo, que es la misma del universo, que es la misma que mueve los planetas, ¿verdad? Y yo traigo la cita y aquí voy a entrar como a tierra derecha con esto y terminar. La gran pregunta es esa energía pránica con la que nos podemos conectar, que este yoga invita a conectar. Salir, la mente trata de forzar las cosas, trata de cambiar las cosas. ¿Mm? Pero las cosas tienen su tiempo, como lo tiene la respiración. Entonces, algo que invita a esta práctica es a darse cuenta también que las situaciones tienen también su energía y su tiempo. Todos lo hemos experimentado. Cuando estamos en alguna dificultad o cuando está ocurriendo algo en nuestra vida, nos ponemos ansiosos y tratamos de intervenir la situación. Y es como el ejemplo un ejemplo bonito del ejemplo de la ola. Si tú eres, si alguien es surfista, yo no soy surfista, pero si alguien es surfista, es interesante porque si llegas a esa situación, si llegas a la ola muy antes, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que no hay ola y por lo tanto no vaya a poder hacer tu actividad de surf. Si llegas muy tarde, la ola te va a reventar. Y eso ocurre con cada uno de los elementos que vivimos en la vida. Si tenemos que hablar con alguien algo, ¿cierto? Por ejemplo, queremos pedirle algo a alguien y estamos muy ansiosos, si nos apuramos a eso, podemos embarrarla. Y si lo hacemos muy tarde, puede haber pasado el momento. Entonces, cada situación tiene esa energía y yo diría, y me atrevo a decirlo con un poco de patudez, de aprendizaje de años de esta cuestión, que con esta práctica se va tocando, hoy podríamos llamarle, y también voy a cometer una patudez porque no lo he leído en ninguna parte, pero así lo siento, el prana de las cosas, podríamos llamar, el prana de las situaciones. Podemos tocar ese momento adecuado cuando la energía de la situación lo permite para en ese momento abordarlo sin ir muy rápido y sin ir muy lento. Entonces es interesante lo que dice Lao Tse ahí, hace todo el sentido en este punto, porque dice, a ver, voy a leer la cita para no traicionar a su autor, dice, y te pregunta a ti, te dice, ¿tienes la paciencia para esperar que el barro se asiente y el agua se aclare? ¿Puedes permanecer inmóvil hasta que la acción correcta surja por sí sola? Con esta imagen, ¿cierto? De que si nosotros tiráramos el barro al agua, no podríamos mirar nada del agua en un buen momento porque estaría contaminada por ese barro. Pero si tenemos la paciencia de dejar que el barro llegue hasta el fondo, se va a aclarar el agua y vamos a poder ver claro. Y eso es lo mismo que lo que les dije recién. Si estamos viviendo una situación y está en el momento de la tormenta, en la tormenta no se ve nada. Una tormenta en el mar, no se ve nada, no se puede navegar, está todo confuso, está lleno de olas, está lloviendo por todos lados, no se puede hacer nada. Pero si tenemos la paciencia de esperar que pase ese momento y se aclare el cielo y se calmen las aguas, podemos volver a navegar.
Es lo mismo que está diciendo Lao Tse en ese sentido. Y entonces esto no queda como una frase, ¿cómo poder decirlo? Una frase de, de wellness, una frase de autoayuda, con respeto a la autoayuda, no tengo nada en contra de la autoayuda, para nada, ni corresponde que lo diga tampoco, pero no es una frase vacía. ¿Por qué no es una frase vacía? Porque lo que hacemos acá con el yoga es sensibilizar al cuerpo, no para sensibilizarlo por sensibilizarlo y simplemente sentirlo, sino que justamente cuando sintamos, por ejemplo, que vamos a decir algo inadecuado, poder detenernos y esperar el momento adecuado, esperar que el barro se asiente y el agua se aclare. Es bonito, ¿verdad? Y es potente. Es una enseñanza bien potente de esta práctica. Eh, Eso pues, sí, sí. Maravilloso. Maravilloso lo que aportaste hoy día, Johnny, porque finalmente tú hablas de pranayama, finalmente, que es la respiración, que es el cuarto paso del yoga. El yoga tiene 8 pasos. Y algo muy importante, la gran mayoría de la gente respira mal. Y al respirar mal surgen las enfermedades. ¿Ya? Hay un libro que es del maestro Iyengar, que es un maestro muy connotado de la India, y tiene un libro así, grueso, que yo tuve la oportunidad de leerlo muchas veces, que habla sobre el pranayama. Y hay una parte que él habla, dice, científicamente, nosotros estamos en el vientre materno y somos dependientes de nuestra madre para respirar. Pero cuando nacemos, no hay ninguna explicación científica que pueda descifrar por qué y qué es lo que impulsa a que tú puedas respirar por ti solo. Por eso es que lloramos, porque ¡puf! Hay un golpe que es un golpe misterioso, que es sumamente divino, de dónde viene, que hace que nosotros podamos respirar. Y la ciencia nunca ha podido explicarlo. Ya salió el vientre materno, empezó a respirar, pero ¿cómo empezó a respirar? ¿Qué fue, qué impulso fue el que llevó a que ese nuevo ser logre respirar? Entonces, eso siempre me llamó la atención y lo dice ahí, cuando empezaste a leer el tema, que dice que finalmente respiramos, pero no respiramos, pero respiramos, pero hay algo que respira. Y eso que respira es la conexión con el universo finalmente. Entonces, sumamente encaja con todos los sistemas de yoga que hablan de lo mismo, que hay por eso existe la respiración, el control de la respiración, porque finalmente eso nos enseña a respirar. Entonces es maravilloso. O sea, tocaste y siempre lo supe. Y hoy día logré confirmarlo, que es así. Y con lo Mm, que mencionaste, con la mm, enseñanza de la OCDE, y con lo que te mencioné de este libro, de este maestro, hice lo mismo. Que mm, hay una fuerza inexplicable que hace que podamos respirar y eso ninguna ciencia ha podido explicarlo. mm, ¿Cómo surge eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se produce? mm, Porque la ciencia siempre busca explicar todo científicamente, pero hay cosas mm, que nunca van a poder explicarse, ujú, como esto, de la ujú, fuerza de la respiración. ujú. Súper, gracias, Héctor. Sí. Maravilloso. Sí, les recomiendo, como nombraste la ciencia desde un ángulo, pero desde otro ángulo les recomiendo a Nazaret Castellano, increíble lo que dice. Es muy chora la neurociencia, que es una ciencia que está en auge en los últimos años. ¿Cómo va descubriendo estas cosas? ¿Cómo va descubriendo la conexión de la respiración con lo bien que hace meditar? Realmente bien. Sí, pues. ¿Alguien en la casa quiere plantear algo antes que pasemos al yoga? No, no hay apuro, tenemos tiempo. ¿Mm? Bueno, vamos a nuestra práctica. Bueno, al ir a nuestra práctica, o sea, quiero hacer el doble clic, ¿cómo se dice? Ahora, sepan lo que estamos haciendo. Si no hacemos yoga por hacer yoga, claro, si es re rico. A mí me gusta mucho este yoga que es lento y uno siente el cuerpo y la conciencia, pero la conciencia corporal es para estar más despierto en el día a día. Y no me refiero a esta actitud de estar despierto, así como preparado para la lucha. No, me refiero a estar con los ojos abiertos para vivir la vida y ser más conscientes, no estar tanto acá y subirnos, podríamos decir, al carro del prana, de esta energía, que tiene, yo creo que
el mundo sin duda, o bueno, sale como, esta sí que sale frase venta pomada, pero el mundo sería mucho más pacífico, sería mucho más armónico si viviéramos bajo la energía del prana, siguiéndola nomás. Que- si es que los líderes no vamos a nombrar a ninguno, pero todos estos líderes que nos tienen en lo que nos tienen, todos sabemos quiénes son, realmente fueran conscientes, porque conscientes desde la respiración, el mundo sería otro mundo. Si supieran y si fueran más conscientes de eso, se darían cuenta que sus pensamientos, que creen que tienen la razón, que es una de las cosas más anti-yoga y anti-meditación y anti-mindfulness, es creer que tenemos la razón, se darían cuenta que sus pensamientos y sus posturas no son más que... ¿Qué pensamientos y posturas? No, la verdad. Bueno, ya. Vamos, vamos, vamos. Partamos en Shavasana hoy día. Vamos a... Y les recomiendo que se cubran. Partamos en Shavasana. Vamos a hacer un escáner corporal, pero rápido. O sea, no rápido, no como el que hicimos ayer, que ayer hicimos un mega escáner corporal. Extienda, vamos a partir en Shavasana entonces. Me hacen, por favor, en la casa un gesto solamente dedito de que me están escuchando y viendo bien. ¿Sí? Ya. Genial. Entonces, extiéndanse en el suelo de espalda. Abríguense bien realmente. Voy a esperar que veo todavía a algunas que están todavía preparándose en la casa con las mantitas. No hay apuro. Y los que ya estén en Shavasana, conéctense con la respiración. Pongan la atención en el vientre, sintiendo el aire que entra. Cuando digo el aire que entra, nuevamente podemos caer en lo que hablábamos recién, que eso lo capture la mente, ya sé, he inhalado tantas veces conscientemente. Saquen, dejen todo eso de lado y es como, siéntanse como un bebé que por primera vez está respirando. Entonces sientan el aire que entra y sientan el aire que sale. Y todos los detalles de esa entrada y salida del aire, temperatura, hasta el cosquilleo del aire cuando inhalamos en las fosas nasales. Pongan atención también al vientre, al estómago, cómo se infla, cómo se desinfla. Y lleven la atención ahora a sus pies, a ambos pies, sintiendo la planta de los pies, los dedos, el arco, los cojinetes, la separación de los dedos. Eh, A mí me parece muy interesante
Con la conciencia iluminamos una zona del cuerpo y vemos estas cosas que nos vemos habitualmente, la separación de los dedos de los pies, las uñas, el talón, los tobillos. Sientan todos sus dos pies y todos sus detalles y permitan que los pies se sientan pesados y se hundan hacia el suelo. Y luego atiendan a sus pantorrillas, sus canillas, sus rodillas, ambas, canillas, pantorrillas, rodillas, en la zona de adelante, en la parte posterior, de las rodillas a los muslos. En los muslos hay un hueso inmenso del cuerpo que es el fémur. Sientan la zona de las piernas que está tocando el suelo, la zona que no, los costados, las caderas, la zona genital, la pelvis, el pubis, la zona anal, los glúteos, la cintura, las sensaciones desde los pies a la cintura. Y permitamos que toda esta parte del tren bajo del cuerpo, de la cintura hasta los pies, se entregue, se suelte, se ponga pesado y se hundan hacia el suelo. Y la luz de la atención ilumine ahora, que la ilumine, imagínense que la está iluminando con un, con una luz tibia, la zona de la espalda baja y la espalda alta. Y por un momento observar todos los puntos del cuerpo que tocan el suelo en esta extensa zona, conectando también con el vientre. Ahí deténganse un ratito para sentir la pulsación de la respiración y volver un poquito a la espalda para, desde el coxis al cuello, iluminar ahora con esa luz tibia toda la columna vertebral. Y dejar ir la espalda completa, desde los hombros, el inicio del cuello, hasta el coxis. Dejarla que se entregue, que se confunda con la tierra, pesada, entregada a la gravedad. Al prana que es la gravedad también, la fuerza de gravedad. Y volvemos al vientre y a su respirar, al pecho, el corazón, los pulmones, los brazos, los codos, los antebrazos, las manos, detalles de las manos, también la separación de los dedos, las uñas, las yemas de los dedos. Y permitan ahora que todo el tren alto del cuerpo, toda la parte superior del cuerpo, brazos, espalda, pecho, vientre, mano, se entreguen, se suelten, relajen y se dejen ir al suelo. Para tender el cuello, la cabeza, las orejas, los oídos que se internan hacia el cerebro,
Otro detalle que no nombramos, el cuello, el paso del aire por el cuello, por la zona de la tráquea, y como en el cuello también la columna se interna hacia el cerebro, como lo hace también el oído que recién hablamos. Observamos la boca por dentro, dientes, paladar, mejillas internas, encías, lengua, labio, nariz, tabique de la nariz. Y ahí también podemos internarnos hacia el cerebro por las fosas nasales, entrecejo, mejillas externas, sienes, frente, globos oculares, recorriéndolos completamente. La zona que se interna en el cráneo, en la zona externa de los párpados. Esto es bien interesante. Relajen los músculos de la cara, los gestos, como que la piel se soltara. La nuca, la coronilla, el casco, el cuero cabelludo, el cerebro. Y así como podemos atender el vientre respirando, el pecho respirando. Sientan que todo su cuerpo, desde la punta de los pies, desde la uña de los pies, hasta la punta de la cabeza y la punta de los dedos, respiran al unísono como un solo ente respiratorio, como una unidad, permitiendo esa respiración que fluya de manera pránica, sin el mental. Y quédense un ratito ahí en esa sensación de todo el cuerpo relajado, todo el cuerpo derramado en el suelo, confundido con la tierra. Un instante de contemplación, un instante de interser con este espacio, contigo, con el universo. Y con mucho cuidado vamos a recoger una rodilla, la otra luego. Nos vamos a dejar caer hacia el costado que ustedes prefieran. Y del costado en posición fetal, de a poquito, muy de a poquito, y venimos de mucha entrega, entonces con mayor cuidado, den pasitos lentos para ubicarnos en la postura de Vajrasana. Nos damos un momento ahí de sentir, de respirar.
Y cuando estén listas, listos, vamos a ubicarnos en la postura de la mesa o chakra Vakasana 1. Y acá vamos a comenzar. Antes de comenzar vamos a sentir la postura, las manos, las rodillas, el peso bien distribuido del cuerpo. Respiramos profundo y comenzamos a movilizarnos. Inhalando, pelvis que rota hacia el techo, vértebra a vértebra. Nos vamos arqueando. Pelvis que bascula hacia el ombligo. Vértebra a vértebra. Vamos cerrando. Y repetimos. Inhalación parte con la pelvis que se mueve, se moviliza hacia arriba. Seguimos inhalando, sintiendo las vértebras que van avanzando hasta el cuello y la cabeza. Para terminar de inhalar en arqueamiento. Y luego el camino de la rotación pélvica hacia el ombligo en exhalación. Y mientras vamos exhalando, vamos cerrando. Continúen a su ritmo la cantidad de series que les haga sentido, siempre conectados con el cuerpo, que ahuyentemos el automatismo. Y luego de algunas respiraciones y repeticiones vamos a poner los codos donde estaban las manos. Vamos a dejar las palmas de las manos mirándose entre sí. Recuerden estas indicaciones. Sentimos la postura durante un instante antes de continuar. Los pesos del cuerpo, donde hace presión el cuerpo. Y luego inhalando, la pelvis vuelve a bascular hacia arriba, vértebra a vértebra. Sensiblemente vamos sintiendo cómo se va iluminando cada vértebra hasta que tocan los hombros y si gustan abren las manos. Y luego basculación hacia el vientre, exhalación progresiva. Y cuando también avanza la onda hasta los hombros, pueden incorporar los brazos y las manos para que se cierren hacia el suelo. Y continúen a su ritmo.
Y después de las repeticiones que ustedes quieran establecer, retrocedemos los glúteos cerca de los talones, frente al suelo, brazos hacia adelante. Y aquí un contacto con lo que hablábamos al principio, la energía del prana, para que dejar que la gravedad sea la que trabaje. Soltar resistencia y dejar que vaya cayendo el tronco, sin exagerar, sin intencionar nada, simplemente dejando, permitiendo el descenso sin resistencia. Dejar ir el cuerpo es dejar ir también los aferramientos de la mente. Incluso cuando sientan que el tronco ya bajó lo suficiente, si es que esa es su sensación, adelanten un poquito más los dedos de las manos y dejen caer más todavía el cuerpo hacia adelante. Y luego, al momento personal, no necesariamente a mi ritmo, con la ayuda de las manos, vamos volviendo a la postura del diamante. Mirada al frente, pausa. Observen tensiones del cuerpo y déjenlas ir, como si las derramáramos, como si las botáramos al suelo, como si el cuerpo fuera una montaña y vamos dejando caer piedrecitas que no nos sirven, que nos estorban. Luego vamos a volver a la postura de la mesa y vamos a adelantar un pie para ir preparando la fase uno de Anjaneyasana y recordar los ajustes súper importantes, que la pierna de adelante esté en 90 grados, que haya espacio entre las dos piernas, que no se nos carguen las manos hacia adelante. Y lo más importante en esto, con harto autocuidado van retrocediendo la rodilla de atrás, pasitos, milímetros, súper personal. Y acá escuchar harto el cuerpo para cuando se active el músculo iliopsoas, músculo largo que va de la cadera al muslo, y cuando sintamos que se activa sin que sea mucho ni poco, enganchamos los dedos de los pies. Invito también a elevar el pecho, la mirada al frente. Y nos quedamos ahí un momento sintiendo Anjaneyasana, esta asana. Traten de no resistir la postura, sino escucharla. Hagan en los ajustes que necesiten para que no sea pesada. Ayuda a relajar el cuello, permitir que la gravedad actúe en la zona de la pelvis. Y cuando quieran, para salir de esta postura,
Dejamos los 90 grados de la pierna de adelante, soltamos las manos que se relajan y los 90 grados quedan en la pierna de atrás. Hacemos una pausa para quedar en una zona neutra de sentir, de observar. Y luego vamos a ir avanzando, así como retrocedimos la rodilla recién, vamos a ir avanzando el pie que está adelante hasta que se active el isquiotibial. También ni mucho ni poco. Y cuando sientan que ya es el momento, apoyan el talón, elevan los dedos del pie que está adelante y la mirada al frente. Fase 2 de Anjaneyasana. Y pura escucha, el sentido completo de todo esto. Bajan el pie de adelante y cuidadosamente, súper cuidadosamente y lento, giramos completamente hacia el otro lado. Vamos a quedar apuntando los cuerpos en Vajrasana hacia el lado contrario. Nos damos el tiempo ahora, súper importante de nuevo, de escuchar cómo es la experiencia corporal después de esta primera fase, lo que se escucha, lo que se percibe, el lado que trabajó, que estiró la pierna, el lado que no. Dense un ratito ahí, unos segundos. Y luego vamos a volver a la postura de la mesa para preparar el otro lado de Anjaneyasana, rodillas altura de las caderas, manos con dedos abiertos a altura de los hombros, distribución de peso del cuerpo, respiración profunda, sentido, conexión. Y adelantamos el pie que no hemos trabajado en 90 grados, los cuidados que ya conocen, que no se cargue el peso en las manos adelante, que esté bien equilibrado, que haya espacio entre las dos piernas, la entrada y la postura. Y cuidadosamente háganlo a su ritmo, van retrocediendo la rodilla que está atrás, lo que necesiten para que se active el ilio psoas. Cuando sea suficiente este retroceso, enganchan los dedos de los pies si así gustan y eleven la mirada al frente con el pecho abierto. Y sientan lo que Anjaneyasana tiene que darle en este momento, mostrarle de su cuerpo y de sus sensaciones. Lo mantienen el tiempo que quieran y para salir recordamos que pasamos a una fase neutra, retrocediendo las manos, retrotrayendo los 90 grados de la pierna adelante para que se vayan a la pierna de atrás, hacer una pausa ahí de escucha, de respiración. Y vamos preparando la fase 2, adelantando el pie que está adelante, que se activen los músculos del muslo, el isquiotibial. Y cuando sintamos que ya está activo, nos apoyamos en el talón, extendemos los dedos que miran hacia nuestro rostro
y luego pecho y mirada hacia el frente. Fase 2. Sentir. Cuerpo. Respiración. Soltar. Observar. Curiosidad. Bajamos el pie que está adelante cuando quieran y vamos al giro hacia el lado inicial y en vez de ir hacia Vajrasana, vamos a ir hacia la postura del bebé, llevando la coronilla al suelo y los brazos hacia atrás, compensando la zona lumbar, dándole un bálsamo que se relaje y luego con ayuda de las manos y sin levantar la cabeza, sino ir sintiendo el ascenso de las vértebras en alineación de columna. Enderezamos la columna y la mirada al frente. Soltamos los hombros, las manos y con cuidado desde acá, con mucho cuidado desde acá, vamos a ir a sentarnos al cojín donde vamos a hacer la última asana. Dejamos caer los brazos hacia los costados, tocando con la yema de los dedos el mat o el suelo, lo que gusten. Y por favor, sigan bien esta instrucción porque a veces se confunde. Vamos a imaginar que sostenemos en cada mano o una pelota de tenis. A mí me gusta la imagen de unas tazas, sin apretar la mano, sino que sosteniéndola. Sientan esto, sientan el peso de los brazos, de las manos. Inhalando, vamos a girar los dedos como si giráramos las tazas hacia atrás, no hacia adelante, hacia atrás. Por lo tanto, los pulgares se empiezan a dirigir hacia adelante, pero un poquito primero, en la primera inhalación. Y exhalando, detenemos. Inhalando, seguimos este giro hacia atrás de los dedos, los pulgares más apuntando hacia adelante. Exhalando, pausa. Otro giro de nuestras tazas imaginarias. Las muñecas empiezan a apuntar hacia adelante. Más giro. Y vayan intensificando. Fíjense que cuando ya vamos girando harto, ya estas tazas imaginarias se van abriendo los pliegues de los hombros, se va abriendo el pecho,
Los brazos y los antebrazos apuntan hacia adelante. La respiración se hace más intensa. Y en un momento vamos a necesitar detenernos porque ya la apertura es muy amplia. Y ahí nos vamos a quedar un momento en silencio, observando, escuchando. Y luego cuando quieran deshacer, van haciendo el giro nuevamente de las muñecas, de los dedos, hasta la postura inicial. Y nos vamos a ubicar en el cojín para hacer la meditación. Tómense tiempo para acomodarse, para abrigarse. Voy a ir apagando la luz acá. Tómense su tiempo, observen la comodidad, las necesidades, el abrigo. Y vamos a comenzar la meditación. Observen su cuerpo. Observen la energía pránica de su cuerpo. Lo que puedan sentir, quizás la respiración sin controlarla. Esa respiración que nos acompaña desde la época que ni siquiera recordamos cuando éramos bebés, cuando nacimos. Signo de vida y que funciona sabiamente sin nuestro control. Conéctense a esa respiración sin control. También pueden conectar, si lo observan así, con su latido cardíaco. Hay personas que no sienten el corazón y está perfecto, no tiene nada de malo. Y si lo sienten, observen también esa energía que está allí, que también afortunadamente funciona sin nuestro control. Incluso podemos sentir en algunas zonas la circulación de la sangre. La energía pránica está también en el peso del cuerpo. En relación con el peso, observemos
la base de apoyo del cuerpo, pies, piernas, glúteos, rodillas, como si estuvieran esculpidos en el suelo, fueran parte del suelo, de la roca, de la tierra, en interser, integrado completamente. Y eso tiene una potencia, se siente ese peso y permite que la columna, si estamos tanto en silla como en cojín, se sostenga en esa base. Y pongan especialmente atención a esa zona del cuerpo que está ahí en el coxis donde se sostiene la columna. Y fíjense que si se mueven y pueden hacer el ejercicio, movimientos leves, milímetros, hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás, hay un momento en que la columna se equilibra sin hacer ningún esfuerzo, un equilibrio perfecto en la base de apoyo. Y podríamos decir que el equilibrio también es una fuerza pránica, una fuerza natural. Llevemos la atención completamente a la columna, inhalando, estiramos esta columna separando las vértebras, exhalando, nos detenemos. Después en inhalación elevamos un poquito más los hombros hacia el cielo, se estira más la columna y la estamos invitando a esta columna que ponga atención al momento presente, esté despierta, no solo relajada. Este no es un ejercicio de puro relajo. El relajo puede ser una consecuencia, pero lo que estamos buscando es estar atentos, estar despiertos. Y la columna nos ayuda completamente en esa actitud. Entonces sigan estirando esa columna sin que sea una molestia, sino que se sienta firme, equilibrada. Y cuando ya la hayan estirado suficiente, cuando esté bien derechita, relajen hombros y ajusten el mentón. Pongan atención a su respirar ahora, toda la atención en el respirar. Elijan un punto de fijación, el que les acomode en este instante. ¿Dónde están sintiendo la respiración en este instante? Dense el momento de buscarlo, no es obvio. A veces tenemos un punto que nos acomoda más, a veces un día sentimos más las zonas de las fosas nasales, otro el vientre, otro el pecho. Elijan su punto. Su punto de retorno le llamamos ancla en la meditación, el ancla. Y lleven el mental como una linterna poderosa a que ilumine esa respiración y se entregue la mente completamente en alineamiento dulce a la respiración. Nos podemos confundir creyendo que si nos distraemos, cuando perdemos ese contacto de la mente con la respiración es que lo estamos haciendo mal.
Y eso no tiene nada, absolutamente nada que ver. Todo lo contrario, la distracción es un aliado que nos permite darnos cuenta y volver a la respiración, a la mente focalizada allí. Quédense en esa meditación, tenemos varios minutos y vuelvo al final de la práctica. Me quedo en silencio para que sigan su camino.
Retomemos mientras meditamos esta pregunta inmensa que requiere un aprendizaje de una vida o más. ¿Tienes la paciencia para esperar a que el barro se asiente y el agua se aclare? ¿Puedes permanecer inmóvil hasta que la acción correcta surja por sí sola? Quizás la acción correcta, tan simple de este momento, en que vamos llegando a la fase final de esta práctica de hoy, es llevar la atención hacia la respiración en el vientre para prepararnos con cariño y suavidad, no ahora, pero a lo que va a venir, que ir dejar la práctica en los próximos minutos. La acción correcta es saber esperar el momento de mover la atención hacia el vientre y comenzar a hacer respiraciones más profundas, más sonoras también, más intervenidas. También llevemos la atención a los sonidos, un elemento que también nos ayuda a conectar con el mundo que se desplegará pronto, saliendo de la contemplación y continuar nuestra vida y llevar lo que vamos cultivando de la práctica a nuestra vida cotidiana, sentir el sabor de la boca, el contacto de la ropa en el cuerpo, la temperatura de los dedos de los pies, de las manos, sentir la luz que entra por nuestros párpados aunque sean sombras, rayos, fugaces, contrastes de sombras, de luces. Y vamos a terminar esta práctica de hoy haciendo 3 respiraciones muy profundas por nariz. La acción correcta es botar el aire lento. Cuidadosamente vamos saliendo de la meditación. Cuiden sus ojos acá en la sala, que voy a encender la luz, una parte de la luz. Vayan estirándose. Y damos el tiempo final a la gratitud súper interna, súper honesta, a lo que nosotros queramos conectar con esa gratitud. Yo invito, porque así lo siento, a estar agradecido por estar vivo, por compartir esta práctica, por mis compañeros practicantes que siguen mi guía. Y terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias por estar acá. Y en la casa también.
que hayan tenido una linda práctica. Que estén muy Muchas bien. gracias.